Bueno, pregunta rápida. ¿Por qué el Gita no se escribe en un ashram o en una cueva? El escenario sería un ashram o en una cueva. Se escribe porque en... no hay confianza de escribir una situación máxima. Claro, de cualquier persona. Esa es la gracia del Gita. Es decir, si tú lo sitúas aquí, en un ashram, en una cueva, todo es muy fácil. Estamos aislados, no nos peleamos con nadie, pero otra cosa es, claro, la interferencia del mundo exterior, ¿no? Y bueno, es evidente, ya lo hemos ido comentando, que el Gita vale ahora como cuando se escribió, ¿sí? Bien, Dharma, eje central del Gita. Acordaros que la primera palabra era Dharma Kshetra, Kurukshetra, el campo del deber, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que diferenciar dos dharmas. El paradharma, que es el superior, y es la religión, el deber espiritual, el camino de la rectitud, en lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿sí? Y recordar que no es hinduismo, sino Sanatana Dharma. Pero luego está el Swadharma, que es el deber personal de cada uno, ¿vale? Entonces, claro, Arjuna era un guerrero, por lo cual debería luchar. Ahí ha dicho muy bien una cosa. Ahí era muy fácil, porque era una sociedad en castas, ¿no? En 4 castas, que por cierto el Bhagavad Gita no dice que sean hereditarias, ¿eh? ¿No? No, dice que vienen por las lunas, por las 3 características de las personas. ¿Y cuál era la otra? Pero no va, porque sean hereditarias, lo dice. Pero bueno, él era muy fácil, él era el jefe de un ejército y tenía que luchar, por eso estaba ahí. Pero claro, ahora hoy en día yo creo que hay mucha gente que no sabe bien dónde está, por dónde va, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, ¿no? Nuestro propósito en realidad. Ahora lo veremos. Bueno, hay un verso del Gita sobre el Brahma Jnana, o sea, el conocimiento de Brahman, ¿sí? Dice, es el rey de las ciencias, ¿sí? El más profundo secreto y el purificador supremo. Es directamente realizable. O sea, te están diciendo que Brahma lo puede realizar de acuerdo con el Dharma, si sigues tu Dharma, fácil de practicar y de efecto eterno, es decir, la liberación. ¿Sí? Vale. Entonces, ahora vamos a hablar de quién es Krishna. Y aquí me vais a permitir que yo la razón por la que me tiene el Bhagavad Gita es este verso aquí abajo que ahora leeremos. ¿Vale? Entonces, este verso para mí, este capítulo de Yoga del Conocimiento y de la Renuncia a la Acción es precioso, es uno de los más... El cuarto. ¿Vale? Y el Gita empieza así, ¿nos puedes ayudar? El primero, es Sri Krishna dijo a Arjuna. Primero a la izquierda. Al comienzo de la creación, yo enseñé esta eterna ciencia del yoga, Dios del Sol, Vivasvana. Él se lo enseñó a su hijo Manu y él a su hijo Ishvaku. Perfecto. No nos leemos con nombres que nos interesan, ¿vale? Insisto, eterna ciencia del yoga. Es decir, el origen, ¿quién es? No tiene origen. Si es eterno, no tiene No, origen. o sea, ¿de dónde viene ese yoga? Si lo lees aquí es una revelación directa, eso es lo que te están diciendo, ¿vale? Y luego pasa, como todo pasa en la vida, con el devenir del tiempo, ese yoga se perdió en el mundo. ¿Sí? Es decir, cuando ese yoga, ese dharma cae, declina, surge adharma, que es lo contrario del dharma. Y ese es el escenario del Gita. Y ahora vamos a entender por qué Krishna está aquí. Y es este verso de aquí, dice, cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo me manifiesto, me encarno, vuelvo para salvar a los justos, destruir a los malvados y restablecer el Dharma. Yo nazco de era en era. Insisto que este verso es de los más conocidos del Gita, el 4, 7, 8. De hecho, la misión Ramakrishna que se creó, hacen su estrategia de gestión, pensar que gestionan como 1.200 hospitales y unos cuantos institutos y universidades, a partir de este verso. Este verso justifica la existencia de Cristo, de Buda, porque todos aparecen en épocas violentas y todos quieren restaurar religiones, nadie quiere crear ninguna, ¿sí?
Y esto es importantísimo para entenderlo, porque si no yo creo que es imposible entender lo demás. Y eso es una génesis de una idea. Ya en el Rig Veda decía, la verdad es solo una, los sabios le llaman de diferentes formas. Gita, en el Gita Encarnación de Krishna, en el siglo XIX, Ramakrishna, tantos caminos, tantas religiones. Ya lo hemos comentado. ¿Sí? Al final es importante decir que hay un solo Dios hacia quien todos están viajando, pero los caminos son diferentes. Hay un solo Dios hacia quien todos están viajando. Es en tantos caminos, tantas religiones. Cada cual llega a Dios por su camino. Sí, esto es como una montaña, ¿no? Tú puedes llegar a la cima por aquí, por allá, por un camino fácil, por un camino difícil, o hacerte tu propio camino. Vivekananda decía, ojalá llegue el día que todos los hombres tengan su propia religión. ¿No? Eso es precioso. Bueno, Tu propio Dios, lo que decías. Tu propia religión es tu propio Dios, es tu Dios, ¿no? Es encontrar... Bueno, religión es más... Es tu camino para Es tu llegar camino. a tu Dios. Que al Que final tengas- es el Sí, que mismo. al principio que religión es realización, ¿no? Al final eso que estabas viendo. Sí, sí, perfecto. Y bueno, rápidamente es lo que os decía del carácter armonizador, o sea, integra cualquier filosofía y dice, cualquier camino por el que los hombres acudan a mí, yo me rindo a ellos. En todos los sentidos, parta de esa cuna, el camino que siguen los hombres es el mío. Hay más de estos versos, pero nos está diciendo que, bueno, que cualquier camino que el hombre siga, pues que para él está perfecto, siempre que haya devoción y tal. Y estas son unas palabras que dijo Swami Vivekananda al final del discurso del Parlamento que os decía de Estados Unidos, de Chicago, ¿no? Y decía, soy hinduista y me siento bien. El cristiano tiene que ser un buen cristiano y el cristiano no debe convertirse en hinduista, ni un hinduista en cristiano. Cada uno debe asimilar el espíritu del otro, conservando su individualidad y creciendo de acuerdo con su propio camino. Ser libres hasta la religión, ¿no? Bueno, al final. Y fijaros qué curiosidad. Yo que he estado, ya os digo, mucho por África, en Burkina descubría un autor que se llama Amadou Ampateba, del siglo XX, más o menos por esa época, y decía exactamente lo mismo que Ramakrishna, de Mali era,